La gran noticia de estos días es precisamente el triunfo de Donald Trump, es presidente 45 de Estados Unidos. 45. Ahora 47. 45, ¿verdad? Es presidente número 45. Sí. Que es el primero que logra ser presidente no consecutivo desde que en el 1893 lo fuera Grover Cleveland, quien salió del poder, hubo un presidente y luego fue el no consecutivo. Bueno, pues de esa época por primera vez lo es Donald Trump. Tendríamos que decir que Donald Trump pasa a la historia como segundo presidente no consecutivo, y además algo único es que sería el primer convicto presidente del mundo que sepamos. Pero vemos que en Donald Trump se unen una serie de características. Por ejemplo, es sabido que tuvo el embate de todo el movimiento de izquierda. Si lo vemos así, en Estados Unidos diríamos que los progresistas son los demócratas y los conservadores los republicanos. Bueno, toda la campaña lo vimos en su primer mandato y en las elecciones que perdió en el 2020, y lo vimos en esta, donde muchos se preguntan por qué perdieron los demócratas si tenían el poder, por qué ganó Trump con tantas situaciones negativas, y al mismo tiempo cuáles son las implicaciones de este triunfo de Trump para Latinoamérica, para la Unión Europea y específicamente para nosotros los dominicanos. Bueno, se unen muchas cosas. Muchos atacan a la economía, pero habría que ver cómo, porque a decir de los expertos, la economía de Estados Unidos está hoy en uno de sus mejores momentos y es la envidia de muchas economías del mundo en cuanto a crecimiento, en cuanto a generación de empleo. Sí, pero entonces hay que ver algo, y es que tras la pandemia los índices inflacionarios se elevaron por encima de un 8%. Y con la salida de Trump y la entrada de la administración demócrata que dirige Joe Biden, se bajaron esos índices inflacionarios por debajo de 3. Tanto es así que en estos días se anuncia una nueva rebaja de los tipos de intereses en Estados Unidos, y nuestro economista de este espacio, Osvaldo Montalvo, puede hablar de ello con más autoridad y propiedad más adelante. Sin embargo, a pesar de todo ese repunte en el índice de empleo y los índices de la economía, una gran realidad que golpeó los bolsillos de los ciudadanos fue que los precios se quedaron en la terraza, se quedaron en las nubes, y productos que entre 2017, 2018 y 2019 costaban $30, de pronto usted se vio con ellos entre $60 y $70, y la administración demócrata falló en explicarle a la sociedad por qué los precios estaban ahí con esos índices económicos y qué estaba haciendo la administración Biden para bajar estos precios. Sin embargo, cuando los ciudadanos veían a final de mes que tenían que hacer diferentes cosas para poder completar las facturas, los biles, como dicen en Estados Unidos, ninguna de estos índices les satisfacía. Entonces ven que tú tienes una cantidad de inmigrantes indocumentados bajo el estatuto de refugiados que están siendo hospedados en hoteles, agarrando dinero de sus impuestos para pagarle hoteles, alimentación, salud, y algunos estaban en mejores condiciones que los propios ciudadanos estadounidenses en lugares como Nueva York, donde eran comunes los videos en las redes sociales de vergantes, como decimos en buen dominicano, que tú lo veías haciendo la ostentación de la calidad con que estaban viviendo. Y encima de eso,
entonces entra un candidato republicano al cual lanzaron a la primacía de la media con unas acusaciones que ya la vimos en el primer mandato, la famosa trama rusa que no llegó a buen puerto, y ahora una serie de acusaciones que en los tribunales mostraban a un partido demócrata sin una estrategia definida o con una estrategia errática. Bueno, pero toda esta situación Trump supo agarrarla y convertirla a su favor cuando le creó un relato ante la población de que esos problemas económicos que habían era precisamente porque se estaba gastando el presupuesto en sostener a esos inmigrantes indocumentados que estaban acabando con la economía estadounidense, y encima de eso el dinero no te alcanza a llegar a final de mes, pero se están invirtiendo ingentes recursos en una guerra que está a miles de kilómetros de aquí, en Ucrania, igual en Oriente Medio. Entonces todo esto se fue orquestando para crear un caldo de cultivo favorable a la candidatura de Donald Trump. Encima de eso, la candidata demócrata fue cambiando constantemente la estrategia, cambiando de discurso, mientras que el candidato republicano mantuvo una coherencia en cuanto a eso, y cada vez que salía la golpeaba, que con la inmigración, que con los índices económicos, y nunca se vio una respuesta coherente y continua de la aspirante demócrata, la candidata demócrata, y una serie de situaciones más que se vieron en el cinturón de Óxido, lo que es la región norcentral de Estados Unidos, manifestando ese pleito histórico entre lo urbano y lo rural. Este es un tema interesante y muy amplio, y esto no es más que una aproximación como introducción que iremos detallando en el desarrollo del programa. Gracias, Alfredo. Tú has mencionado una palabra clave sobre lo que es la subvención a la migración ilegal. Esa subvención a la inmigración ilegal, podríamos decir que es a lo que los latinos llamamos el sueño americano. Podría ser ese el sueño americano mediante el cual pues los nacionales de otros países albergaban el interés de mudarse a otro patio en Norteamérica, porque allí la vida le era más fácil, donde no tenían que trabajar, no tenían que dar un golpe, y obtenían ahí macros beneficios, aparte de delinquir, porque el gobierno le pagaba prácticamente y los hospedaba en hoteles de lujo para que delinquieran, porque no tenían nada que hacer, no tenían ningún control, ninguna obligación, ninguna regulación, o no tienen. Pero ya Donald Trump anunció que esos chequecitos, esos chelitos se acabaron. Entonces ya vemos que las cosas se van a poner en orden.